De este modo ingresamos hoy a este ciclo de 3 programas. Como lo anuncié anoche, hoy miércoles 20, el miércoles 27 de noviembre y el miércoles 4 de diciembre voy a tratar el mesianismo de Jesús, un tema bíblico muy importante en 3 programas. Vamos a empezar por la palabra Mesías y su uso en el Antiguo Testamento. Como siempre aclaro, y lo he dicho también en el ciclo que di sobre el Antiguo Testamento, habiendo hecho 70 programas, 70, terminamos el miércoles pasado. Al hablar del Antiguo Testamento tenemos que pensar siempre en el Señor, Jesús, porque todo el Antiguo Testamento fue preparado para la llegada del Mesías. El término Mesías nace en hebreo, se dice Meshiach, a su vez Meshiach proviene del verbo Mashach. Comencemos por decir que Mashach significa ungir. Por tanto, Mesías significa ungido. En el Antiguo Testamento, la palabra ungido se aplica primariamente al rey. Hay muchísimos textos, hoy he querido reunir algunos. Por ejemplo, el primer libro de Samuel. Ustedes saben que Samuel es el que unge al primer rey importante de Israel, la monarquía más importante del pueblo de Israel ha sido Saúl, David y Salomón. Y como les digo, ungido se aplica, dije primariamente, al rey, y los textos que puedo ofrecer son el primer libro de Samuel 2, versículos 10 y 35, siempre en primer libro de Samuel 12, 3 y 5. Seguimos con primer libro de Samuel 16, versículo 6. También el capítulo 24, versículo 7 y el 11. Capítulo 26, versículos 9 y 11 y 23. Y también en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 16. Ahora, en la segunda parte de la obra de Samuel, que es su segundo libro, también reúno algunas citas. Capítulo 1, versículo 14, versículo 16 del capítulo 1 y también 1:21. 3 versículos serían en 2 Samuel 1, el 14, el 16 y el 21. También hay otros textos, serían ya demasiados tal vez para dar por radio. Sin embargo, podemos ir a estos textos cuando deseamos. Y en los Salmos también se habla de la palabra ungido. En el Salmo 2, versículo 2. En el Salmo 18, versículo 51. En el Salmo 20, versículo 7. En el Salmo 28, versículo 8. En el Salmo 89, versículos 39 y 52. En el Salmo 105, versículo 15. En el Salmo 132, versículos 10 y 17. Hago una compilación donde encuentro la palabra ungido. Imagínense
solamente cuántos textos ya nos hablan de la palabra ungido. Sin embargo, el término ungido también se utiliza para otros personajes. De modo particular, a los sacerdotes del pueblo se los ha llamado ungidos, tal como se puede apreciar en el libro del Levítico, que es un libro eminentemente sacerdotal. Les voy a dar las citas de Levítico 4, versículos 3 y 5, y también en el versículo 16, y luego los traslado a Levítico 16, versículo 5. Quiero dejar así en evidencia que el uso del término ungido es el que más huellas dejó, tanto en la escatología, o sea, en todo lo que tiene que ver con la esperanza judía, como el deseo de un Salvador que rescate y que redima. Y este uso aplicable al rey, en primer lugar, tiene expresiones de cuando en cuando curiosas. En el Levítico se trata del gran sacerdote. En el Salmo 105, versículo 15 que les di, se trata de los patriarcas como ungidos. Y también en la literatura de Samuel se va a decir que los ungidos son escudos, o sea, protectores del pueblo. Bueno, los casos en los cuales se ocasiona mayor dificultad, digamos, en cuanto a la determinación del término, son los salmos. ¿Saben por qué? Porque la compilación se realizó después de la caída de la monarquía, cuando ya no había un rey vivo. Lo mismo ocurre con Daniel en el capítulo 9, donde el lenguaje ya es apocalíptico. Los textos que nos dan el sentido primitivo del término Mesías son individualmente los libros de Samuel que versan sobre los inicios de la monarquía. Esto sería lo más claro para hablar del término ungido. Por eso podemos agruparlos en tres categorías. El Mesías en términos generales. Podemos también hablar en otra serie de textos, el Mesías es Saúl. Y una tercera categoría, me refiero a que otros textos se refieren a David como Mesías, es decir, se acentúa su función más que el individuo en sí, la función o la misión que cumple el rey. Vamos a comentar estas tres categorías. Trato de ser lo más claro posible al aire para que en esta pedagogía que utilizo todos tengamos una idea acabada de cómo se ha gestado el mesianismo en la Biblia y cómo todo va a desembocar en el Señor Jesús, que es el Mesías. La primera categoría que presento entonces es el Mesías en términos generales, dado que se puede traer a colación el cántico de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, el cual concluye con el versículo 10, poniendo al Mesías en paralelo con el rey. O sea, el rey recibe la fuerza de Dios, entonces es como un Mesías. Un poco más adelante,
En el capítulo 2, versículo 35, hay un discurso que anuncia la desaparición de la casa del sacerdote Elí y el establecimiento de una nueva dinastía sacerdotal que ya se mantendrá delante del Mesías. Es lo que sugiere el primer libro de Samuel en el capítulo 12, versículos 3 y 5. Entonces siempre en torno a Samuel, dijimos, es lo más cercano el término Mesías. En esta otra segunda categoría que les mencioné, donde vemos a Saúl como el Mesías, les decía hoy que en términos de importancia, Saúl, David y Salomón constituyen la monarquía más importante del pueblo de Israel y la situamos en el año 1000 a.C. Lo que se realiza aquí es más la dignidad de Saúl y no su persona. Tanto es así que David considera una falta grave, algo como una monstruosidad, levantar su mano contra el Mesías del Señor, porque David era un muchacho, pero Samuel se puso muy celoso del carisma que tenía David. Pero David, como él era el rey, lo veía como el Mesías del Señor, o sea, el ungido del Señor, y nunca, a pesar de que le hizo la vida imposible, lo quiso atacar. Más aún, después prohíbe a sus hombres que ejecuten ninguna acción contra aquel Mesías, le dice. ¿Se dan cuenta cómo es la concepción del pueblo de Israel en ese momento? Estamos caminando por el año 1000, siglo X, en la historia antes de Cristo. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, se habla algunas veces del Mesías. Por ejemplo, en el versículo 9, siempre estoy en primer libro de Samuel 26, ahora digo versículo 29. El que alce su mano contra él no podrá ser considerado inocente. En el versículo 16, son culpables sus servidores, que no han velado por él, como que lo desatendieron sus servidores. Por eso son culpables, porque desatienden al Mesías del Señor. Vayan tratando de entender la idea, porque hay que ubicarse en la mentalidad con todos estos parámetros, que son elementos que les estoy acercando para conformar una estructura y darnos cuenta de cómo la palabra Mesías empieza a surgir en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 23, siempre del primer libro de Samuel 26, David no le ha levantado su mano, acá lo vemos bien, contra el Mesías del Señor. Entonces, con todo esto, se vislumbra que el Mesías participa de la santidad y de la sacralidad de Dios mismo. Es santo, es sagrado, tal como se observa en la misma Biblia. Cuando uno tiene en cuenta que aquel a quien se lo consideraba Mesías, que era estos reyes, como Mesías del Señor, o sea, ungidos del Señor, eran intocables por la santidad y la sacralidad de Dios que los acompañaba. Bueno, justamente, siempre dentro de la literatura de Samuel, David hace ejecutar a la Malecita, ¿recuerdan? Que confiesa haber matado a Saúl. Entonces lo hace ejecutar directamente
por haber atentado contra un ungido. Pero más que un ungido, es el ungido del Señor. Así se vivía en esa época y por eso David después pasa a ser como un dios. Seguimos adelante. Una tercera categoría que les anticipé justamente son los textos referidos a David como Mesías, es decir, se acentúa, les dije, su función, y creo que agregué que lo importante fue la misión, la función y no tanto la persona, o sea, el individuo en sí mismo. Por eso voy a hacer hincapié en el primer libro de Samuel, versículo, más que todo en el capítulo 16, para ubicarnos así en términos generales. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Aquí encontramos a Samuel que se presenta diciendo que va a ofrecer un sacrificio en Belén. Yo se los voy relatando porque por radio, si les leo versículo por versículo, puede sonar un poco monocorde todo. En cambio, se los voy relatando como si fuera una historia, porque me parece que este método que utilizo es muy llevadero y todos los oyentes pueden entender bien lo que voy explicando. Entonces, digo, aquí en Samuel se presenta diciendo que va a ofrecer un sacrificio en Belén junto a los hijos de Jesé y cree hallarse en presencia del Mesías de Yahvé cuando está ante el primogénito Eliab. Luego recién, más adelante, encontramos de nuevo el término Abisai, hijo de Zerullá, que es la hermana de David. Piensa que Simi merece la muerte por haber levantado su mano contra David. Como David era considerado el ungido, levantar la mano contra David era lo peor, lo más desacralizado que existía, porque David no solamente era un rey en cuanto a ejecutor de batallas, o sea, guerrero, sino que también era un rey religioso. Es decir, el rey abarcaba la potestad religiosa de un pueblo. ¿Se comprenden? Entonces todo lo que decía David era sagrado. Ya al verlo como el ungido del Señor, todo lo que él decidía estaba bien, nadie le podía objetar nada, era como sumo pontífice. Bueno, es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque el que va descubriendo estas cosas, creo que sí puede tener una idea más acabada de cómo se fue gestando esta idea en el Antiguo Testamento del mesianismo. Y si uno no conoce esto en forma correlativa, se le hace bastante imposible conocer otros detalles. Yo quisiera abrir las puertas, lo cual voy a continuar el miércoles que viene por razones de tiempo en el bloque, sobre la perspectiva ahora de los libros históricos respecto a la palabra ungido. Simplemente anticipo que el rey, en virtud de la unción de aceite que simboliza su penetración por el Espíritu de Dios, es consagrado para una función que le convierte en, digamos, lugarteniente de Yahvé en Israel. Y esta unción es un rito importante de la coronación del rey. Así se menciona en el caso de Saúl, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel 9:10. Después se habla de la unción de David en el segundo libro de Samuel
capítulo 2, versículo 4, también en el capítulo 5 y en el versículo 3, y vemos también la unción de Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 39. También se suman todos los descendientes que ascendieron, digamos así, al poder en un contexto de crisis política, que también los hubo. Entonces, dejo las puertas abiertas con esto. Vamos a empezar a tratar, ahora ya que entendimos todo lo que he presentado hoy, lo que es la unción con aceite y la simbolización de esa penetración del aceite como el espíritu que penetra en estos líderes del pueblo. Y así vamos a ir entendiendo la concepción de cómo se va gestando la idea del mesianismo hasta que llega el Mesías por excelencia, Jesucristo el Señor.